Bueno, muy buenos días a todas y todos y nada, en primer lugar quería agradecer a la Fundación Pablo Iglesias por darnos la oportunidad de plantear temas jóvenes, con personas jóvenes y sobre todo también con el apoyo que hemos recibido siempre y también con la oportunidad. Yo soy Víctor Camino, el secretario general de las Juventudes Socialistas de España y también miembro del Consejo Asesor de la Fundación Pablo Iglesias. Llevamos ya 3 años, yo creo que esta es mi tercera escuela de verano con la Fundación Pablo Iglesias. Llevamos trabajando con Luisa políticas referentes a la desigualdad y cómo afecta a nuestra generación desde 2022 a esta parte y la verdad es que, bueno, que ha sido un trabajo de generación de documentos, de debates y sobre todo de aprendizaje. Yo quiero agradecer pues a Luisa también la oportunidad que me brindó y que brinda también esta mañana al poder compartir este panel con una responsable en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en un tema que realmente pues nos afecta a todos y a todas. Hoy estamos aquí con Leire Iglesias, que es la responsable de todo lo que tiene que ver con la política de suelo en nuestro país. Ella fue también consejera de Vivienda en Extremadura y la verdad es que yo creo que al final eres la protagonista de hoy, darnos argumentos y que podamos formarnos, y lo digo así de claro, yo lo comentaba durante este tiempo, en todas esas mesas familiares que tendremos de amigos, de conocidos y de personas que están ajenas a la política, porque a veces la política se convierte en un fango y en ruido, como dice nuestro presidente del gobierno, pues yo creo que aquí estamos para intentar encontrar esas respuestas y que no se queden únicamente en estas 4 paredes, sino que consigamos sacarlas, consigamos defenderlas y digamos que obviamente no podemos prometer el mar, no podemos prometer que haya una solución respecto a la vivienda de la noche a la mañana, pero que sí que haya al menos una dinámica de solución progresiva y eso lo haremos. Yo quería empezar con una anécdota, sobre todo, y era preguntándote, Leire, si has visto, porque yo creo que la mayoría de alumnos y de alumnas lo habrán visto, ese vídeo de TikTok en el que aparecía un chaval joven de una inmobiliaria diciendo o romantizando un zulo de 27 metros cuadrados por 200.000 euros en el centro de Madrid, en el que, bueno, la cocina se confundía con el bidet, con el baño, con la cama, y era aquello pues como si fuera una broma de mal gusto, pero no era una broma, era un vídeo real de una inmobiliaria que certificaba ese problema que tenemos para emanciparnos como generación, que es ir a esos espacios, a esos zulos que realmente pues al final condicionan precariedad, condicionan problemas de salud mental y también de expectativas, porque cuando... No sé, yo creo que muchos de nosotros y de nosotras habremos vivido una situación de vivir en espacios muy pequeñitos cuando nos hemos querido emancipar, compartiendo piso con 3 o con 4, haciendo un poco todo muy difícil, y eso al final también afecta a tu autoestima y a la autoestima de una generación que simplemente quiere vivir bajo un techo, aunque tú seas la responsable del suelo. Yo te quiero preguntar si has tenido esa capacidad de ver ese vídeo y sobre todo también qué opinión te merece y una presentación también de quién es Leire. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Lo primero, antes de entrar en faena y por supuesto pues agradecer a Víctor la introducción, agradecer a la Fundación Pablo Iglesias la convocatoria, el extenso programa que habéis hecho de este curso y ese lema de política frente a la desigualdad en la que podamos ir borrando el concepto de y trabajemos hacia la idea de igualdad. Desde luego a los cursos de verano de la Complutense, que son los que nos atraen, nos convocan a esta mañana aquí, que ya son 37 años dándole vueltas a algunas cosas, y seguro que de la vivienda, visto, se ha hablado más de una vez en estos 37 años también. Y disculpar a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Ahora, a lo largo de la charla que tenga con Víctor, vais a entender muy bien por qué no ha podido acompañaros en esta mañana a esta conversación, a este curso, porque la agenda del Ministerio, la faena que nos ocupa para favorecer el acceso a la vivienda, al suelo y al vuelo, a las dos cosas, al suelo y al vuelo, Víctor, pues lo han imposibilitado. Yo no soy la ministra, pero voy a intentar por lo menos trasladaros esos argumentos, esas preguntas-respuestas a los que hacía mención Víctor en su nombre y bueno, pues pasarle los deberes de las cosas que yo no pueda responder, ¿eh? No lo vamos a eximir de su responsabilidad de presencia y compromiso con la Fundación y con la Complutense, que también lo tiene, pero bueno, no ha podido acompañaros en esta mañana aquí.
Sí, he visto el vídeo, obvio que he visto el vídeo, obvio, no en TikTok, porque no soy usuaria de TikTok, pero podréis entender que mis algoritmos de redes están absolutamente contaminados por todo lo que tiene que ver con la vivienda, lo que más consumo de todo, y he visto ese y muchos vídeos como ese, porque ese podría ser la anécdota, y podría haber una reacción social y un cabreo y una contestación ante una cosa que nos pareciera una parodia, pero lamentablemente no es una parodia, y lamentablemente no es el único vídeo que se produce o que aparece en redes, bien idealizando zulos y bien contándonos las bondades de vivir en una infravivienda de 28 metros cuadrados, de 27 metros cuadrados, por lo que nos piden un esfuerzo financiero absolutamente insoportable, o el extremo contrario, unas viviendas que parecen maravillosas a unos precios que son absolutamente insultantes para considerar que eso pueda ser considerado un derecho ciudadano. Mientras que pensaba y hablaba con Víctor ayer de esto, de cómo lo enfocábamos y de estas cosas que pasan en las redes, sonó la puerta de mi casa y apareció el agente inmobiliario intentando comprar el piso del que yo soy inquilina, ¿no? Y me di cuenta de que la cosa no está solo en las redes, de que la cosa está en la cotidianidad de nuestras acciones, y que esto es algo que, como bien sabemos, urge, preocupa, dedica todo el esfuerzo el Gobierno, y que justifica la creación de un Ministerio de Vivienda en esta legislatura para alcanzar esos objetivos que decía antes el ministro Bolaños durante la apertura, ¿no? No solo que podamos incrementar el parque de vivienda pública, sino que alcancemos ese objetivo que hemos marcado siempre desde la política de juventud, Víctor, y es que nadie tenga que dedicar más del 30% de su esfuerzo financiero al pago de la vivienda. Porque si todo lo que ganamos lo dedicamos a pagar la vivienda, no vivimos. Y las viviendas tienen que ser un instrumento para poder vivir y no para poder desvivir. No podemos añadir el des a las palabras a las que no les corresponde. Muy bien, pues yo creo que tenemos una gran oportunidad. Ayer es verdad que hablábamos para ver cómo lo enfocábamos, y Leire me dijo que podía hacer todas las preguntas que quisiera, que había total libertad, las que sean más difíciles pues luego se las trasladará a la ministra, pero de momento nosotros vamos a intentar hacer esas preguntas que sirvan para enmarcar el tema. Entrando en materia, el 25 de mayo de 2023 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la esperada Ley de Vivienda. Fue la primera tras 45 años de democracia, y es una herramienta que al final debe ordenar y orientar todas las acciones relativas a un derecho que es constitucional, el derecho a la vivienda. Y la primera de las preguntas es, entrando en el marco competencial, ¿cuál es el marco competencial en España en materia de vivienda? ¿Qué competencias tienen los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el Gobierno de la Nación, el Gobierno de España y también la Unión Europea, para conseguir acertar a la hora de entender por qué a veces, por mucho que el Gobierno de España haga una ley de vivienda, la ponga en marcha, por qué están poniendo palos en las ruedas algunas comunidades autónomas? Bueno, a ver, imagino que hay algunos aquí que sois estudiantes de ciencias políticas, o de derecho, o de gestión pública, o que sabéis de marcos competenciales bastante. No sé cuál es el perfil de las personas que estáis aquí. Y esto podría ser una reflexión teórica, ¿no? Esto podría haber sido una cosa que planteáramos durante nuestro periodo lectivo, no durante la actividad académica del verano, y decir, bueno, pues las competencias en materia de vivienda son competencias que pertenecen a las comunidades autónomas, tanto la política de suelo como la política de vivienda, como la política de urbanismo, son competencias que corresponden al ámbito de la comunidad autónoma, y a la de los ayuntamientos desarrollar las políticas normativas de la comunidad autónoma. Pero como bien dice Víctor, a finales de la legislatura pasada se aprobó por fin la primera ley de vivienda estatal en nuestro país. Y la sentencia, fruto de los sucesivos recursos de algunas comunidades autónomas o de muchas comunidades autónomas que les parece mal que se regule el derecho a la vivienda de la ciudadanía por parte del Estado, nos ha dejado claro que el Tribunal Constitucional entiende que en el marco del artículo 149.1 de la Constitución, que es ese que habla justamente de la igualdad de los españoles ante el acceso a sus derechos y libertades, hay un marco competencial de las políticas que impulsa el Gobierno de la Nación. Y por tanto, aunque sea una competencia que sea de las comunidades autónomas, el Estado tiene capacidad, no solo en la ley de enjuiciamiento, la ley hipotecaria o aquellas materias que le son propias, sino en el fomento de la igualdad de oportunidades y, por supuesto, en el desarrollo del artículo 47, que tiene que ver con el acceso a la vivienda en condiciones dignas y de calidad, dice la Constitución, dignas y de calidad,
igual hoy el constituyente hubiera dicho digna, de calidad y asequible, que es a lo que debemos aspirar, pues tiene un grado de intervención. La ministra dice una frase que me parece muy oportuna para que entendamos el nivel de responsabilidad de este gobierno. No le digáis a la ministra que la cito y que copio su frase, pero dice una frase que me parece muy oportuna a la hora de enfrentar un Ministerio de Vivienda sin tener la competencia en materia de vivienda, que es que lo que no es de mi competencia es de mi incumbencia. Aunque la competencia no sea del Estado, el Estado sí tiene incumbencia en materia de vivienda. Y lo estamos viendo hoy, por ejemplo, con la regulación de los apartamentos turísticos. El impacto de los apartamentos turísticos a la hora de poder incrementar la oferta de alquiler en el centro de nuestras ciudades es enorme, enorme. Quien puede obtener por un bien que es de su propiedad un dinero rápido y en poco tiempo, prefiere hacerlo a poder cumplir con la función social que debe tener la vivienda. Eso es una competencia regularla municipal. Y sin embargo, hoy son muchos los ayuntamientos los que le están pidiendo al Estado que les eche una mano. Y justamente ahora la ministra está atendiendo al grupo de trabajo de iniciativa para poder poner coto a los apartamentos turísticos y garantizar la función social de la vivienda. No es un problema de competencia, es un problema de voluntades políticas, y aquí lo que tenemos que apelar es a la incumbencia de todos para solucionar el problema. Me gusta, yo creo que esta frase la vamos a utilizar todos en las conversaciones de verano. No, a veces en lo que no hay competencia hay incumbencia. A veces no tenemos competencia en poder pagar como Gobierno de España el bono del alquiler, se fueron unos recursos y se ha visto cómo ha sido de nuestra incumbencia, pero ha habido gobiernos incompetentes como los de las comunidades autónomas del Partido Popular que no han pagado el bono de vivienda. El otro día estaba, justamente cuando estaba preparando el guión, en Barcelona con mi prima que decía, joder, es que a mis amigas le han dado el bono de vivienda a todas, era Cataluña, ¿no? Y les dije, bueno, pues si tus amigas fueran de Murcia, de Castilla y León, de Andalucía o de la Comunidad Valenciana, no estarían recibiendo el bono del alquiler porque no se está pagando, no está ejecutando una vivienda. Hay una política de vivienda fundamental para ayudar también a esa igualdad. Creo que también expliques un poco qué está pasando con el bono de vivienda y cuál es nuestra posición también como Gobierno de España. Vengo con los deberes hechos, Víctor, porque como bien has dicho antes de ser directora general de SEPES, de la entidad pública de suelo, fui consejera de vivienda de la Junta de Extremadura, y según aprobó el Gobierno de España el bono joven, creamos un ejército de personas, de empleados públicos, que se pusieran a trabajar por la convocatoria del bono joven, y fuimos la segunda comunidad autónoma, nos adelantaron Luis a los asturianos, fuimos la segunda comunidad autónoma en poder aprobar el bono joven, porque nos lo tomamos a pecho, porque nos lo creímos, porque nos comprometimos y porque pusimos todos los instrumentos a disposición de la Administración Pública Autonómica a agilizar la convocatoria del bono joven. Es verdad que esto genera una sensación de fraude, ¿no? De repente el Gobierno es capaz de arbitrar los recursos, de aprobar la medida, de crear las ayudas, de poner encima de la mesa 2.500 millones de euros, y de repente pues esas ayudas no llegan a quienes tienen la expectativa de poderlas recibir. Esto fue la primera convocatoria. La ministra ayer anunció la posibilidad de que en el segundo semestre volvamos a hacer una nueva convocatoria del bono joven, incrementando los recursos del bono joven, y estoy segura de que les vamos a pedir también a las comunidades autónomas una mayor agilización administrativa para su tramitación. Escudarnos en los problemas de funcionamiento y de la burocracia de la Administración no es la excusa para no hacer las ayudas lo más ágiles posible dentro pues, de los sistemas de control que tienen que tener cualquier recurso público, que para eso son recursos públicos y por tanto son recursos que nos pertenecen a todos y a todas, ¿no? Y en eso pues hay que hacer un llamamiento a apelar a todos los gobiernos autonómicos a que esta vez se lo tomen un poquito más en serio y posibiliten que no haya diferencias entre jóvenes cuando se reconoce una prestación a todos los jóvenes. Esto está bien eso que dices, porque hace unos meses desde Juventudes Socialistas planteamos en el Congreso, en la Comisión de Vivienda, el compromiso de todos los partidos políticos y del propio Congreso a través de una proposición no de ley con el bono de alquiler joven, y votó todo el Partido Popular, el Partido Socialista, Sumar,
exceptuando la ultraderecha, que bueno, que ellos pues están en otro planeta y como viven en otro planeta a veces pues, no, se nota que no necesitan vivienda, o al menos vienen de cunas en las que la tienen ya heredada. Pero pasando al tema de materia competencial de gobiernos y agentes privados, y como directora general de todo lo que tiene que ver con el suelo, creo que es importante. Hay una frase que se ha repetido mucho, pero para hacer el mal, por parte de José María Aznar, que decía: el que pueda hacer que haga, contra el gobierno de España. Y hay otra frase que también, pues la ministra, si nos estuviera escuchando, que le vamos a parafrasear, ella habla que en materia de vivienda el que pueda aportar, que aporte. Yo creo que es mejor aportar para construir que para destruir, que es lo que hace la derecha. Y aquí es cierto que estaría bien, ¿no?, que hiciésemos también una radiografía hemos hablado de las competencias públicas, pero también qué competencias tienen los agentes privados, porque claro, cuando yo pues me pongo en la situación, ¿no?, cuando ayer en una cena de amigos me dicen: oye, ¿por qué no hacéis nada con la vivienda? Hombre, porque todo es mucho más complejo, sí que estamos haciendo, pero también tiene que haber un compromiso por vía de agentes privados, de promotores, de una alianza de colaboración público-privada, porque esto es un problema de país. Entonces, a raíz de esto, sí que pues nos gustaría saber un poco el margen de capacidad de agentes privados, qué deberían hacer, cómo se deberían comprometer y si lo están haciendo durante este último tiempo. Bueno, no es fácil, ¿eh? Es decir, obviamente este no es un problema que tenga una varita mágica y que se resuelva mañana, y que cuando te digan por qué no hacéis nada en materia de vivienda, alguien encima de la mesa te diga: oye, sacad ¿qué? 100.000, 200.000, 300.000 viviendas y lo solucionáis. ¿Y dónde se hacen las viviendas? ¿Y cómo se hacen las viviendas? ¿Y dónde están las viviendas? ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una vivienda? Esto no se soluciona de un día para otro, es evidente. Yo hablaba más de esta frase de que pueda que hacer, que haga, que me da un poquito de miedo. Prefiero seguir hablando de incumbencias y que nos compete a todos, y que es competencia del Gobierno de España, pero que necesitamos sin duda al sector privado para poderlo dinamizar. Solos, no sé, vosotros sois bastante más jóvenes que yo, pero yo soy de la generación de Barrio Sésamo, y en Barrio Sésamo nos decían aquello de solo no puedes, con amigos sí. Y en esto todos tenemos que crear una alianza y todos tenemos que ser amigos de alguna forma para poder dar respuesta realmente a la necesidad que pueda tener la ciudadanía. Necesitamos crear mucha más vivienda de la que se está creando para atender al número de hogares que se está creando en este país, que cada vez además son hogares con menos miembros y por tanto requieren más inmuebles, porque las familias no comparten en casas, y espero que no tengamos que llegar nunca a esa situación. Necesitamos acelerar el ritmo de la disposición de viviendas. Eso significa que tenemos que aprovechar toda la vivienda vacía que pueda haber, toda la que pueda haber, y ponerla a disposición de la ciudadanía, pero no siempre hay vivienda vacía en los sitios en los que se necesita. En las zonas tensionadas no encontramos un parque de viviendas desocupadas muy grande, probablemente tengamos que construir vivienda. Cuando después de la crisis financiera se deja de construir viviendas y vemos que cae bruscamente el número de cédulas de habitabilidad que se conceden cada año, que pasamos de 100 y pico mil a unos miles, a unos pocos de miles, también se deja de urbanizar suelo que nos permita hacer vivienda. Las viviendas no se construyen en el aire, las viviendas se tienen que construir en suelo. Y en este país ahora mismo no solo tenemos un problema de edificación de inmuebles, sino que tampoco disponemos de suficientes suelos urbanizados en condiciones que nos permita, cumpliendo la agenda urbana española y haciendo barrios muy distintos a los que se hicieron en el pasado, poder hacer grandes operaciones de urbanización. Y a eso a lo que nos dedicamos fundamentalmente en SEPES, a poder urbanizar para permitir esa construcción de viviendas que no vamos a poder hacer solo desde los poderes públicos, que la vamos a tener que hacer acompañado del sector privado, en colaboración público-privada, pero con reglas del juego distintas. En este país se ha construido muchísima vivienda protegida. Antes decía el ministro Bolaños, hay un 2% de parque público de vivienda en comparación con otros países de nuestro entorno que tienen un 20% de parque público. ¿Eso quiere decir que en España se haya construido siempre menos vivienda pública? No. O sea, perdón. No, si quieres continuar. Pero menos mal que la respuesta era la misma, ¿no? Pero evidentemente no. Lo que pasa es que mucha de la vivienda pública que se ha construido después se ha permitido descalificar. Y no es lo mismo desenajenar, que cualquiera podría haber dicho, yo me compré una vivienda protegida hoy, mañana me fui a vivir a otro sitio, la vendí,
No es lo mismo poder enajenar que poder descalificar, porque esas viviendas a los 10 años, primero eran los 50 años, luego a los 30, luego a los 20, luego a los 15, luego a los 8, a los pocos años de haber recibido mucho impulso público para poder ser construida, se permitía que se descalificaran, y al descalificarla, pues mucho del esfuerzo público que se ha hecho para construir vivienda se ha perdido. La idea es que esto deje de pasar, Víctor. Esta fue una de las medidas importantes que se incorporó en la Ley Estatal de Vivienda, que el parque público de vivienda siga siendo público siempre. Es verdad que es una de las cosas que recurrió la Junta de Andalucía, es verdad que es una de las cosas que le dio el Tribunal Constitucional la razón a la Junta de Andalucía, así que por la vía de los hechos tendremos que garantizar que estas viviendas públicas, más allá de los derechos, no se puedan descalificar y sigan siendo públicas para mantener ese parque durante mucho más tiempo, al que debemos aspirar como mínimo de ese 20% de los países de nuestro entorno. Es que es muy interesante esto que estás contando, Leire, porque también nos sirve para, sobre todo cuando hay un modelo ideológico, hay una batalla ideológica entre izquierda y derecha, y ahora más que nunca, ¿no? Estamos viendo cómo van con todo, acoso y derribo. Decir, oye, es que cuando ha habido una oportunidad de la derecha de hacerse con el mando de las competencias de la vivienda, o incluso para conseguir gestionar política de vivienda, lo que ha hecho es intentar vender recursos o poner a disposición del mercado recursos que deberían haber sido de lo público, y lo hacen con vivienda, lo hacen con educación, lo hacen con sanidad, y lo hacen de esa manera. Bueno, apropiárselo porque son ellos los que tienen en sus manos, ¿no?, ese caudal de riqueza. Pasando al tema de balance de lo que se ha hecho durante este tiempo en políticas de vivienda, querría que hicieras también un recorrido sobre las principales políticas o acciones en vivienda que se han realizado esta legislatura y hacia dónde vamos en los 3 años que quedan de legislatura. ¿Cuáles son las principales prioridades? Bueno, vamos como motos, porque llevamos 6-7 meses de legislatura prácticamente, y pensando solo en jóvenes que decías antes, Víctor, o porque era la excusa que nos traía aquí, además del bono joven o el desarrollo de la ley de vivienda con las declaraciones de las zonas tensionadas, la publicación de los índices de las zonas tensionadas, se han aprobado la línea de créditos ICO para la compra de vivienda por parte de jóvenes, y se está a punto de aprobar una línea de préstamos ICO que permita incrementar la oferta del parque público de vivienda protegida en nuestro país también. Desde luego estamos muy centrados en todo esto que tiene que ver con la regulación de la protección de la función social de la vivienda, en esto que se va a anunciar hoy en relación con los apartamentos o las viviendas de uso turístico, y al final pues tenemos ese objetivo de legislatura de al menos construir 184.000 viviendas o permitir la promoción desde la Administración General del Estado de 184.000 nuevas viviendas y de incrementar el parque público para que vía los derechos y vía la oferta podamos intervenir en el mercado residencial, procurando esa palabra que le faltaba al constituyente de hacer la vivienda un derecho que sea en condiciones dignas, de calidad y asequibles. No olvidemos que la Constitución española, cuando habla del acceso a la vivienda, del derecho a la vivienda, lo pone en el artículo 47. No está en los derechos fundamentales, está en los principios rectores de la política económica, y por lo tanto, pues vía los hechos tenemos que garantizar ese derecho como un derecho fundamental también, y en eso vamos a poner a todo el gobierno a trabajar todos los recursos, lo que nos incumbe y lo que no nos incumbe a veces también, para conseguir alcanzar ese objetivo de vivienda asequible. Hay una cifra que es la del 30% para poder vivir con dignidad, que haya un 30% destinado a vivir o alquilar, a comprar. Sería lo lógico, y es cierto que, claro, que al final ahora mismo estamos en unas cifras de emergencia habitacional a nivel de toda la sociedad española, que lo dice la ministra, que no es una cuestión que únicamente afecte a todos los jóvenes, pero es verdad que las personas jóvenes, lo decía antes el ministro Bolaños, en nuestra etapa vital en la que pasamos de estudiar a trabajar, ¿no?, en ese tránsito, que es complicado también porque hay una combinación de salarios bajos, de precariedad y de precio a la vivienda alto. Ahí es cierto que tenemos que actuar de forma contundente,
creando una atmósfera de nuevos derechos a nivel de mejores salarios, a nivel de bonos de alquiler, de créditos ICO, y me gustaría que desarrollaras esa política que se ha realizado de créditos ICO, que ya está en marcha, ya se ha hablado con los bancos, se ha comprometido a poder hacer una línea de crédito para que muchas personas jóvenes de menos de 35 años o personas con hijos a cargo puedan obtener esa línea de crédito para poder comprar una vivienda, que es algo que no debe ser incompatible con ser joven, como se nos está haciendo creer. Yo creo que es una buena medida combinada con ese bono joven. Lo que pasa es que esta sí que hay más mano para poder otorgar el crédito directamente desde el Ministerio, entiendo. Bueno, la cosa es que podamos trabajar, o sea, si decimos que es un problema complejo que requiere respuestas desde todos los puntos de vista, tenemos que trabajar sobre muchas tipologías diferentes de vivienda. Y este país suele tender a hacerlo todo blanco o negro. Y los grises desaparecen de nuestro panorama. Estamos con un cartel y con una decoración que es multicolor, ni blanco ni negro, sino seguramente multicolor es lo que tengamos que estar buscando, ¿no? En un momento dado, en un tiempo, España no siempre fue un país de propietarios. Se suele decir, es que España es un país de propietarios. Bueno, no siempre fue un país de propietarios España. España fue un país de propietarios a partir de unas decisiones políticas que hicieron que España se convirtiera en un país de propietarios, en una política de arraigo al territorio, con una estrategia de construcción de vivienda muy concreta, con una finalidad política muy concreta. Y de ahí hemos pasado a decir, bueno, pues el instrumento que nos permite agilizar el acceso a la vivienda lo más posible es las políticas de alquiler. Y por tanto, de repente, viramos toda la política pública hacia el alquiler asequible, hacia el bono joven, hacia todo lo que tiene que ver con las ayudas o los límites y los controles de renta de los arrendamientos de vivienda. Es posible que haya ciudadanos y ciudadanas que quieran vivir de forma distinta y que sus necesidades sean distintas. No todo el mundo vive en el centro de Madrid, no todo el mundo vive en el Escorial, no todo el mundo vive en una ciudad grande o en un pueblo pequeño. Luego las alternativas de vivienda, no todo el mundo quiere estar mucho tiempo en el mismo sitio, no todo el mundo piensa en un periodo de vida estable que haga que las dimensiones de su vivienda tengan que ser de unas características concretas. Por lo tanto, tenemos que trabajar sobre distintas tipologías de vivienda. Hasta hace muy poquito ya hemos centrado todo en las políticas de alquiler. Si queremos evitar la desigualdad, yo me niego a ser la última generación que se pudo comprar una casa en este país. Me niego a que seamos la última generación que lo pudo hacer, porque además todas las políticas públicas nos empujaban a hacerlo. Desde que recibíamos la primera nómina, tuvimos el primer sueldo, por pequeño que fuera, todo se dirigía a que ahorráramos para comprar una vivienda, y todas las políticas financieras y todas las políticas residenciales tenían que ver con la compra de una vivienda. Yo me niego, porque entonces estaremos generando desigualdad de futuro, esa brecha a la que hacía Luisa mención en su intervención, en su exposición inicial, que al final haya unos cuantos que sean propietarios, que les puedan alquilar a otros, y los otros solo tengan la opción de poder arrendar, y unos que vivan de los arrendamientos, de su patrimonio, y otros que vivan de su trabajo, y que generemos una brecha etaria, una brecha de edad en la que la gente joven pierda. Y por tanto tenemos que instrumentalizar políticas que nos permitan acceder a la vivienda en régimen de compra, pero que aquellos jóvenes que quieran acceder a la vivienda en régimen de alquiler, pero aquellos jóvenes que quieran acceder a la vivienda en régimen de compra, pues también lo puedan hacer. Ya había algunas medidas en el Plan Estatal de Vivienda, especialmente dirigidas al ámbito rural, con ayudas directas hasta 10.800 euros para comprar vivienda en los municipios de menos de 10.000 habitantes, y lo que hacemos con los préstamos, con los avales, mejor dicho, del ICO, es compensar las situaciones de desigualdad que se puedan dar. Para poder acceder a una hipoteca, el banco te va a exigir un 20% de ahorros sobre el precio de la vivienda. Un 20% de ahorro sobre el precio de la vivienda. Aunque tú tengas un buen sueldo porque te ha subido el salario mínimo interprofesional o que hayas mejorado las condiciones salariales, con la resistencia de algunos a las que hacéis mención, pero vayamos progresivamente mejorando las condiciones laborales. Cuando yo me dedicaba a las políticas de juventud, hablar de mileurismo era una entelequia, era un sueño, y ahora ya consolidamos salarios mínimos de alrededor de 1.000 euros, por ahí hemos avanzado muchísimo más. Aunque tengas una estabilidad laboral, aunque tengas un mejor salario, va a ser difícil que puedas aportar un 20% de ahorro. ¿Quiénes van a poder comprar una vivienda? Aquellos que disponen de un aval
vía patrimonio o un aval que le puedan aportar sus padres, y tendrán más dificultad aquellos que no tengan la posibilidad de acceder a ese aval. Lo que hacemos con los avales del ICO es que el Estado se convierte en el avalista de esos jóvenes que no tienen un 20% ahorrado, pero sí tienen una estabilidad laboral, formativa, de proyección, que les permita poder comprar una vivienda, si esa es su decisión. No vamos a empujar a los jóvenes a necesariamente comprar una vivienda, pero sí les vamos a decir que si su alternativa es comprar una vivienda, nosotros les vamos a acompañar y a apoyar para acceder a ese aval. Y eso, pues obviamente, se regula a través de la banca. Son 2.500 millones que se ha aprobado desde una banca pública, lo más parecido a una banca pública que tenemos, que es el ICO, y que hoy ya comercializan los bancos en las entidades financieras, y lo van a ir haciendo progresivamente en las oficinas de la cuenta en la que cada uno tengáis vuestra tarjeta o vuestra cuenta corriente, ¿no? Muy bien, hablábamos de... Me ha gustado mucho un apunte que ha hecho aquí, jóvenes y personas de todos los rincones de España. Decías, no todo el mundo tiene que vivir en el centro de Madrid o en el Escorial, o no todo el mundo vive ahí, ¿verdad? Que hay vida más allá de la M30, incluso inteligente, que decía también un presidente autonómico, y es verdad que hay un problema. Luego hablaremos de cuestiones rurales, ya has hecho alguna mención, pero hay un problema que sobre todo se está reproduciendo ahora mismo en los núcleos urbanos, que es el reto de la turistificación. O sea, España es un país que es líder en turismo, es un sector que genera muchos beneficios y supone un pilar también de nuestro sistema económico. Pero es cierto que este sector durante los últimos años está siendo aprovechado por una serie de especuladores, sobre todo fondos buitre o grandes fondos, que están aprovechándose de la dinámica o de la inercia a nivel de la escasa regulación de vivienda de un tiempo a esta parte, hasta que se ha generado una ley de vivienda, para poder pues hacer. El otro día, por ejemplo, venía en el tren y escuchaba a un especulador, porque era un especulador, un empresario, que había comprado un edificio entero en Valencia y viviendas de 90 metros, la estaba separando en viviendas de 30 metros cada una, para poder generar apartamentos turísticos y para poder también pues ponerlos a disposición y forrarse, en sus términos, forrarse. Y claro, esto genera también un desasosiego, porque ves esa cara de los especuladores que están haciendo negocio de un drama o de un derecho que debería estar no en los principios rectores económicos, sino que debería estar como derecho fundamental. Y claro, y aquí pues se nos vienen bastantes preguntas de cómo podemos intentar que en todo el tema de la vivienda turística se pueda abordar una actuación. Por ejemplo, me comentaba el exconcejal de policía de Valencia, de seguridad ciudadana, que tenían a veces muchos problemas a la hora de poder controlar la regulación de los pisos turísticos. Es decir, en Madrid hay un 90 y pico % de apartamentos turísticos que no están acreditados como apartamentos turísticos, o que no deberían usarse para ese tipo de actividad. Y es cierto que aquí hay varias preguntas, las voy a hacer todas para que así pues también lo podamos responder. La primera sería: ¿cómo podemos evitar la proliferación de pisos turísticos sin licencia, que encarecen el precio de la vivienda y fomentar un marco que regule las viviendas de uso turístico, las BUT en términos, adaptado el término? Y la otra, que era una pregunta que incluso hizo literalmente el presidente del gobierno el lunes con Ángel Barceló, es si podemos modificar la ley de propiedad horizontal para poner coto al fenómeno de apartamentos turísticos e incluso crear un registro a nivel estatal sobre esos pisos turísticos, para que no haya uso fraudulento o para que se controle un poco ese crecimiento de las grandes urbes. Es un problema, como digo, encorsetado en las grandes urbes, pero que al final tiene su efecto como mancha de aceite también en todo el entorno rural, porque se están subiendo los precios. Y luego iremos ya a la otra pregunta, al otro marco rural, que creo que a veces se nos olvida porque somos muchas veces demasiado urbanitas y tenemos que salir de esos grandes núcleos rurales. Bueno, es de grandes y es de pequeñas urbes, ¿eh? Yo soy de una ciudad pequeña y el fenómeno también está en mi ciudad. Es de cualquier ciudad que pueda tener un atractivo turístico y tiene un impacto muy grande, porque se está comiendo el casco de los centros de las ciudades. Y no solo se está comiendo el casco de las ciudades a la hora de que haya ofertas residenciales, que además está produciendo un fenómeno de gentrificación que hace que se expulse a muchos ciudadanos a la hora de poder acceder a los servicios básicos que siempre han tenido de barrio, al comercio de barrio, al negocio de barrio, a los servicios de barrio, y que hace que estemos cambiando el modelo de ciudad.
Y si eso le está pasando y eso le está afectando a los ciudadanos, a las personas que viven en esos barrios, tenemos que empoderar a las personas que viven en esos barrios y darles la capacidad de decidir. Y eso significa poder hacer o prever una modificación de la ley de propiedad horizontal, a la que hizo mención el presidente el otro día y que hoy se está trabajando en el grupo de trabajo de los apartamentos turísticos, que nos mandaba la ley de vivienda, por cierto, a hacerlo, a ver cómo sectorializábamos los apartamentos temporales y turísticos, o las viviendas temporales y turísticas, y decirle a los vecinos que puedan autorizar o no autorizar a que existan esas viviendas turísticas. Hoy la ley de propiedad horizontal lo que dice es que con un quórum determinado de vecinos, los vecinos pueden causar oposición a que se permita que una vivienda residencial se convierta en turística dentro de su comunidad de propietarios, a partir de un determinado quórum y causa de oposición. ¿Y por qué no, en vez de hacerlo así, le damos la vuelta? Y lo hacemos al revés, pedir quórums y aprobación suficiente de los vecinos para autorizar, no para denegar el que las viviendas se puedan convertir en turísticas. Entre otras cosas, porque como soy la del suelo, déjame que ponga el acento en la importancia del suelo, porque parece que esto del suelo es como pecata minuta, ¿no? Estás por los suelos y entonces no eres nada, no eres nadie y no importa nada de todo esto. Esto tiene que ver mucho con el suelo, ¿no? Hay un único bien que no se puede importar ni exportar, que es el suelo. Todo lo demás, en una economía de mercado, en una sociedad capitalista, se puede comprar y vender. Es decir, quieres comprar agua, compras agua. Quieres comprar energía, compras energía. Quieres comprar salud, compras salud. Todo lo demás se puede comprar y vender. El suelo, con alguna excepción, y es que si vuelve a saltar un volcán en la cola de lava, nos puede ensanchar un poco el territorio. El suelo no se puede ni comprar ni vender entre países y entre estados. Por eso el suelo es tan importante y tiene una regulación y una protección tan amplia. Cuando se diseñan las políticas urbanísticas del suelo, se decide qué zonas son residenciales, qué zonas son comerciales, qué dotaciones tiene que haber alrededor para permitir que haya equilibrio, que haya sectores educativos, que haya hospitales y que haya servicios de proximidad que permitan que los ciudadanos vivan en unas determinadas condiciones. Pues cambiar los usos de los suelos residenciales a usos de explotaciones económicas es una burla a un derecho fundamental que es la explotación de nuestro suelo. Y por tanto nosotros no estamos impidiendo la propiedad privada de nadie que quiera hacer con su vivienda lo que le dé la gana. Lo que estamos poniendo es condiciones a la propiedad privada. Ese suelo se reservó para uso residencial y por tanto debe mantener un uso residencial. Y lo que nosotros estamos protegiendo es la función social de esa vivienda, impidiendo pues, que aquello que se diseñó para que la gente viviera se convierta en otra cosa. Y en ese sentido, pues la ley de propiedad horizontal, empoderar a los vecinos y a las vecinas es una herramienta, y esa otra que mencionó el presidente del gobierno en la entrevista el otro día en la cadena SER, ya no solo es que sea una potestad, es que es una obligación. Es que Europa ha aprobado un reglamento sobre las plataformas de alquileres turísticos y las plataformas de alquileres temporales. Y como ha aprobado un reglamento, eso se convierte automáticamente en norma dentro de nuestro Estado y nosotros no tenemos más que cumplir la ley. Faltaba más que los Estados no cumpliéramos las leyes y por tanto tenemos que regular toda esa publicación, toda esa oferta de alojamientos temporales que hay en distintos portales inmobiliarios, que son los que hacen que se produzcan tantas viviendas ilegales como las que hacía mención Víctor. Y yo escucho eso para forrarse de uno que viene de un tren de Valencia y recuerdo algunas políticas urbanísticas de suelo y de vivienda muy preocupantes que se hicieron en Valencia en el pasado para forrarse también desde los poderes públicos. Entonces entendamos que son nuestras competencias, que es nuestra obligación y que vía el reglamento podremos controlar las viviendas ilegales y vía el empoderamiento de los vecinos podremos permitirles a los vecinos que decidan que lo que es residencial y que no se pueden producir actividades económicas donde ellos viven.
Muy bien, me parece muy interesante. Yo creo que hoy habrá novedades al respecto y la verdad es que es importantísimo dar ese poder también. Es democracia, ¿no? Dar ese poder. Yo también estaba con un amigo que es presidente ahora de su comunidad, muy joven, y tenía ahora un apartamento turístico y claro, le explicaba un poco los derechos que hay ahora, que como bien decía Leire, tú puedes denegar ese apartamento turístico, pero claro, tiene que haber un cambio, darle la vuelta al calcetín para que no se deniegue o no se pueda denegar una vez ya establecido, sino para evitar que puedan aflorar ese tipo de apartamentos turísticos. Y dijo, mira, yo como soy el presidente, pues lo pondré en la próxima junta de vecinos cuando se cambie la ley de propiedad horizontal. Y son cosas cotidianas que también la gente entiende que nosotros no gobernamos únicamente para que haya un canutazo, para que haya un debate o para que haya una emoción, sino que gobernamos también para gobernar lo cotidiano y la vida de muchas personas jóvenes que se tiene que ver mejorada por este gobierno. Pasamos ahora al tema rural. Hay datos, según datos del Ministerio, en los municipios con menos de 5.000 habitantes, el 44% de viviendas son secundarias o están vacías. Además, el 30% de las viviendas datan de antes de 1960 y un 10% se encuentran en estado ruinoso o deficiente. En un momento en el que también nuestra generación tiene que ser capaz de resolver el problema de la despoblación o el reto de la despoblación, ¿cómo podemos actuar desde el ámbito ministerial para intentar generar políticas o espacios para que la población pues se pueda fijar en los entornos rurales y que no tengan que ir a todo el rato a desembocar en las grandes urbes o en las medianas, en los medianos entornos urbanos? Porque es cierto que ahora mismo ha habido también un despliegue de políticas de digitalización que han conseguido que la red 5G llegue al 95% de núcleos urbanos y rurales, y que también haya conseguido que el bando de ancha ya está en el 100% de todo el país, de toda España. ¿No se puede combinar esa política de digitalización con una política de vivienda que ponga el foco en lo rural y consiga que no haya una sangría de despoblación en territorios, pues como estamos viendo, Aragón, Castilla y León, incluso en zonas como en la Comunidad de Madrid, que me lo comentaba también la compañera secretaria general de Juventudes de Madrid? Me decía que aquí en Madrid también había despoblación, ¿no? Incluso también en la Comunidad Valenciana tenemos despoblación. ¿Qué podemos hacer para combatir esa despoblación a través del suelo, de la vivienda? Y me ha hecho mucha gracia eso que decías, ¿no? Que se habla mucho de techos, de vivir bajo un techo, pero también yo creo que voy a cambiar también la expresión a vivir sobre un suelo, que es imprescindible. Bueno, creo que lo que tiene que ver con el reto demográfico pasa por la vivienda, pero pasa por muchas más cosas. Es decir, es verdad que podemos mejorar la oferta residencial en los municipios más pequeños. Antes hablaba de una línea del Plan Estatal de Vivienda que permitía a los jóvenes comprar viviendas en los municipios de 10.000 habitantes con una subvención de 10.000 y hasta 10.800 euros. Yo vengo de Extremadura, que es una comunidad autónoma en la que la mitad de la población vive en el ámbito rural y la otra mitad de la población vive en ciudades. Cuando decimos que afecta a los municipios de menos de 10.000 habitantes en Extremadura, estamos hablando del 90% de los municipios. En el 90% de los municipios vas a poder contar con estas ayudas, pero de nada te va a servir tener una vivienda en un municipio pequeño si no tienes otras prestaciones en esos municipios pequeños. Podemos hacer la estrategia de digitalización que queramos, si no hacemos llegar la banda ancha a los municipios pequeños, por mucho teletrabajo que pueda haber, difícilmente te vas a quedar en un pueblo pequeño. Si no tienes unos hospitales o unos servicios de referencia cercanos, comarcales, próximos, que te permitan cubrir tus necesidades más básicas, pues tampoco te vas a poder quedar. Si no tienes adecuados planes de movilidad que te permitan desplazarte y no hay servicios públicos que lo puedan suplir, pues al final vamos todos abocados hacia concentrarnos en los centros de la ciudad. La verdadera libertad es garantizar los servicios públicos. La verdadera libertad no es decir que uno se puede ir a tomar una cerveza. La verdadera libertad es garantizar los servicios públicos iguales a todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Y en este caso, en los pueblos se va a poder vivir, no sé si mucho mejor, probablemente mejor, pero eso es para gustos los colores, como los del cartel, pero como mínimo más barato, o como mínimo bastante más barato y pudiendo tener bastante más capacidad de ahorro. Es verdad que esto parte por combatir la vivienda vacía que pueda haber en los pueblos. No hay oferta de alquiler en los pueblos. Sin embargo, pues hay instrumentos que nos permiten movilizar la vivienda vacía y que los ciudadanos que acumulan vivienda vacía
pues paguen la prestación de servicios correspondientes que pagan los que viven en los pueblos, mediante una cosa que incorporó una reforma de la Ley de Haciendas Locales, que por ejemplo puede ser gravar el IBI de la vivienda vacía en los municipios más pequeños. Son instrumentos para movilizar o para dinamizar la vivienda vacía. O que es verdad lo que decía, que hay mucha vivienda pues, que necesita de adaptación, de renovación. De aquí a unos años vamos a tener que cumplir normativas sobre la eficiencia energética de nuestros edificios. Hace unos días lo veíamos que entraban en vigor las medidas que tenían que ver con la accesibilidad en nuestros inmuebles. Vamos a tener que invertir muchísimos recursos en renovación y regeneración urbana y en rehabilitación de los inmuebles. El Plan Estatal de Vivienda, además de las ayudas directas a los usuarios, permite que las administraciones puedan adquirir inmuebles para rehabilitarlos y ponerlos a disposición de los ciudadanos y las ciudadanas. Es una cosa que hicimos en Extremadura y que se puede hacer con instrumentos y con recursos que facilita también las políticas del Estado. Disculpadme lo de Extremadura, en otras comunidades autónomas también se hace. También hemos hablado de Valencia, Andalucía y de Asturias, pero cuando se apela al ámbito rural, bueno, pues quizá nosotros nos hemos preocupado mucho de garantizar esa libertad vía los servicios, ¿no? y poder presumir de que no se cerró nunca un pueblo. Totalmente, pues bueno, yo creo que no sé si vamos a abrir una ronda también de participación al público, pero antes sí que a mí me gustaría entregarle al Ministerio, y en este caso pues ya se lo entregaremos también a la ministra, pero una resolución sobre vivienda y emancipación trabajada por las Juventudes Socialistas. Al final nosotros somos una organización autónoma y estamos en cooperación tanto con el Partido Socialista como con la Fundación Pablo Iglesias. Lo comentaba antes, desde el Consejo Asesor intentamos pensar y reflexionar esas ideas y luego desde las Juventudes Socialistas trabajarlas y adaptarlas. El pasado Comité Federal hubo una resolución trabajada por todos los territorios sobre vivienda que avanzaba ya cuestiones de apartamentos turísticos, de posibilidad de que hubiera un pacto de Estado, del tema también de ver cómo a los grandes tenedores pues, podía haber incluso una serie de penalizaciones a nivel de incumplir cuestiones de alquiler digno. Y bueno, yo te la quería entregar, Leire, porque creo que es importante que nuestra organización pues, pueda incidir también en materia gubernamental, en colaboración y cooperación con el Ministerio y es fundamental. Yo creo que yo creo que nos habremos dejado pocas cosas en el tintero, pero bueno, ahí eres libre para poder comentar lo que quieras. Nos hemos dejado muchísimas, porque de verdad que las aristas que tiene la política de vivienda son tantas que pensar que estamos trabajando en una sola dirección de construir vivienda o de regular precios es no entender todas las aristas que pueda tener. Pero tampoco quería yo, porque Víctor me dijo ayer por teléfono, no, hacemos una conversación. Y por tanto no quiero yo hacer una cosa muy extensiva de todo lo que hay, pero sí que por supuesto, y como dices, pues quedo a disposición de quien quiera hacer alguna pregunta, alguna reflexión, pues para poder atender. ¿Quiere hablar Luisa? Bueno, muchísimas gracias por la conversación. Porque, bueno, tocasteis asuntos que realmente son los que están en la agenda y que preocupan y que muchísima población sufre. Pero yo quería incidir en un asunto muy puntual. Leire, recordabas que en la Constitución el artículo 47 regula el derecho a la vivienda y no está entre los derechos fundamentales, sino en la orientación de las políticas económicas y sociales, ¿no? Pero hay un asunto, hay un paralelismo de lo que voy a comentar con el derecho a la salud. El derecho a la salud también está en el 43, la protección de la salud. Se dice, no es fundamental. Esta situación generó problemas serios en la gestión de la pandemia. Pues porque muchos tribunales superiores de justicia anularon decisiones de comunidades autónomas por limitar los desplazamientos, porque la libertad de movimientos es un derecho fundamental, el derecho a la salud no. A ver, aquí hay un problema, yo creo que muy serio, de interpretación de la Constitución. Es decir, el derecho a la protección de la salud, sí, como servicio público, pero el derecho a la salud
está en el 15, que es el derecho a la vida y a la integridad física y moral. Si eso no es un derecho a la salud, pues que me digan qué es, ¿no? Qué derecho fundamental. El mismo paralelismo yo creo que hay que establecer con el derecho a la vivienda. Tenemos el artículo 10, que es el derecho a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, y está el artículo 18, que es el derecho a la intimidad y a la propia imagen. Si a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la intimidad no están vinculados con el derecho a la vivienda, a ver cómo interpretamos entonces esos artículos, qué utilidad tienen, más allá de estar ahí en la Constitución puestos, o sea, la dignidad qué es y la intimidad qué es. Por tanto, yo creo que, yo siempre lo hago, pero que deberíamos de reivindicar el que parten de un derecho fundamental, el derecho a la vivienda. Parte, porque tú no puedes tener intimidad si estás tirado en la calle o si estás viviendo ahí de prestado en un sitio, o estás, en fin, y ya no digamos el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que intentar reivindicar más allá del 47, que lo es, pero que derivan o tienen su origen en derechos fundamentales. No sé, esto... Óscar. ¿Respondéis una o juntáis dos o tres? A mí me parece que hay muchas manos. Sí, si hay mucho, me ha parecido que se han levantado muchas. Entonces, una va a ser imposible. Casi si como hay muchas, hacéis varias. Bueno, Leire, vamos a ver. Yo soy concejal en un pueblo de la Sierra de Madrid. Bueno, hace relativamente poco promoví un foro con gente de origen extranjero, que estaban interesados en ir a vivir a los pueblos, porque vienen de origen, son de origen rural, en Madrid no se encuentran del todo a gusto, no están más o menos, por lo que sea. Entonces, la situación es que en el pueblo donde estoy, más de la mitad de las viviendas están vacías, prácticamente, e incluso de esa mitad que están teóricamente ocupadas, hay pues como la cuarta parte que se convierten en viviendas de fin de semana, porque, entonces, preguntando y tal, y buscando a ver quién le podía alquilar, tal. Entonces, lo máximo que he conseguido es una vivienda de 2 habitaciones, con cuarto de baño y tal, 500 euros. Evidentemente, por 500 euros, si resulta que tienen empleos de 1.000 euros, pues de verdad, pues allí no va a ir nadie. No va a ir nadie y no va a ir nadie y se van a caer esas viviendas abandonadas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede conseguir que ese tipo de viviendas rurales que están permanentemente vacías entren dentro del mercado y se dinamicen las zonas donde la población ha huido a la capital? O sea, ha huido a Madrid, ha huido a Barcelona, ha huido a Valencia, Bilbao, Sevilla y poco más. O sea, es que es muy difícil. Vamos, yo lo veo muy difícil. Gracias. Gracias, buenos días. Me ha parecido una exposición una conversación, como decía Víctor, muy interesante, pero yo vengo a abrir algún melón también, ¿vale? Esta legislatura se ha vendido, ¿no?, en general como la legislatura en la que se tiene que apostar por la vivienda. Lo ha hecho el presidente del gobierno, lo han hecho nuestras presidencias autonómicas, como la presidenta de mi comunidad, María Chivite, y a mí me preocupa mucho
la generación de expectativas ahora, porque también sabemos que la vivienda, bueno, pues las políticas englobadas en vivienda, pues creo que son políticas bastante más lentas de lo que estamos acostumbrados, sobre todo la gente joven, ahora mismo, ¿no? Esa inmediatez de decir, bueno, pues el gobierno ha dicho que va a construir viviendas, pues no sé por qué no están construidas la semana que viene ya, ¿no? Entonces, eso genera una serie de problemas, porque también tenemos, por ejemplo, la regulación de las zonas de mercado tensionado, pues toda esta serie de batería de medidas, o el anuncio, me acuerdo, de las viviendas de la Sareb que hizo el presidente a finales de la legislatura pasada, pues todo esto ha generado un caldo de cultivo y genera unas expectativas dentro de, especialmente la gente joven, que vemos constantemente cómo no podemos acceder a una vivienda, lo justo podemos acceder muchas veces a un empleo digno, y claro, y digo yo, ¿va a terminar la legislatura? Espero que tengamos todas las viviendas que queremos tener, pero a mí me cuesta ver la realidad de tener una vivienda asequible para todo el mundo, digna ya, y me preocupa mucho cómo esa generación de expectativas y esa frustración que se pueda generar en la gente joven se vaya a ir generando, porque esto yo creo que en el fondo solo va a dar también pues más cancha a gente como la ultraderecha de Alvise, de Vox, y me preocupa porque estamos haciendo una apuesta fuerte por las políticas de vivienda, tanto en el gobierno de España como en los gobiernos que tenemos. Estamos haciendo una apuesta también muy importante por intentar vender que sí, que esta es la legislatura de la vivienda, y estamos trabajando en ello. De hecho, en Navarra estamos reformando nuestra ley de vivienda para adaptar la regulación de las zonas de mercado tensionado, pero me preocupa mucho, ¿no? Esas expectativas que estamos generando, ¿cómo las vamos a poder cumplir? Yo ahí quería una valoración de cómo vemos ese tema, y luego aquí ya viene un poco el melón. Esto igual es una tontería, pero yo muchas veces pienso, estamos hablando todos los días de vivienda vacía, de la cantidad de vivienda vacía, de la cantidad de viviendas vacías que tienen grandes tenedores, fondos buitre, bancos. Yo sé que la ley de expropiación es una ley muy complicada, es de las más antiguas que tenemos además en vigor, es un melón. Pero bueno, pues igual es un melón que hay que abrir. Es que igual no podemos esperar 6 o 7 años a construir vivienda, o igual tenemos que empezar a expropiar viviendas de grandes tenedores, expropiar viviendas de bancos. Es un melón gordo, es un melón gordo. Pero, joder, yo creo que bueno, pues que eso, unido a las expectativas que estamos creando, pues son decisiones que hay que tomar. Y yo también, y esto aquí, Víctor, que es nuestro secretario general de las Juventudes Socialistas, sabe muy bien que yo estoy muy cansado también de las medias tintas. Somos el Partido Socialista, yo creo que es el momento de ser valientes, de ser decididos. Yo creo que las medias tintas no nos han servido más que para traer problemas, y bueno, pues para tener políticas valientes habrá que tomar decisiones valientes. Entonces, en ese sentido, ¿qué expectativas tiene ¿no? el Ministerio con esto que comenta? Vale. Es que lo he hecho tan bonito que quiero contestar. Pues nada, tenemos que... Yo voy a contestar a todos, pero dejarme que acabe con la provocación, porque me encantan las provocaciones, ¿vale? Y esta tiene mucho de lo que me decía ayer Víctor. Vamos a intentar dar argumentos para que la gente deje de decir cosas que no tienen ningún fundamento. Y ahora voy a darte algún argumento. Empezando por lo de Luisa, es decir, yo he apelado al 149.1 también. Es decir, que es lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional, para reclamar una competencia para reivindicarnos. La competencia de igualdad, aunque no estén los principios fundamentales, pero la competencia de que el Estado trabaje por la igualdad es la que justifica la propia existencia de la Ley Estatal de Vivienda. Y en ese sentido, pues hacernos fuertes con hechos, ¿no? Y luego, por la vía de los hechos. Si la Constitución podría haber escrito efectivamente artículos que alguien pudiera decir hoy que es un papel mojado, el artículo 10 de la dignidad, o no. Vamos a hacerlo por la vía de los hechos, esté donde esté en la Constitución, porque esto nos incumbe y nos compete absolutamente del todo, ¿no? Antes hacía alguna reflexión sobre esto de la vivienda vacía. Yo soy de pueblo, soy un pueblo pequeñito, de 600 habitantes, o sea, soy un pueblo de verdad pequeño. Y es verdad que hay mucha vivienda vacía en los pueblos pequeños. Vamos a preguntarnos las causas por las que está esa vivienda vacía. Y una de las causas por las que esa vivienda está vacía es porque las personas que vivían en esa vivienda fallecieron y sus hijos ya no viven en el pueblo, o se hicieron casas más grandes en el pueblo a las afueras y fueron ensanchando el casco urbano. Y hay calles enteras en pueblos más grandes o más pequeños en los centros urbanos en los que queda a lo mejor una señora viviendo. Una señora, que vivimos un poquito más la señora que los hombres, una señora que además se siente sola y que acaba pidiendo pues, la institucionalización de sus servicios, porque la sensación de miedo por la noche pues, le va a poder. Preguntémonos por qué están vacías. Y muchas son de herencias. Y muchas son de gente pues, que son de 5 o 6 hijos y que no las terminan de vender, ni de alquilar, ni de hacer nada con ella. Porque como la vivienda no pide pan, como no dice nada,
claro, tú has llamado a la gente y de todos has conseguido uno. ¿Y por qué no aprovecháis lo que permite la ley de haciendas locales y a esas familias que tienen una vivienda vacía, que no les pide pan y que están impidiendo que otros trabajadores que ya están en este país, pues tenéis instrumentos fiscales para poderlo hacer? Y no es justo que pague el mismo IBI la persona que está abriendo la puerta de su casa que a la que le está prestando servicio el ayuntamiento a lo mejor y que no aparece por allí y está impidiendo que trabajadores se instalen en vuestros municipios. Tenéis instrumentos fiscales para poderlo hacer y tenéis instrumentos también de rehabilitación para poder adquirir esos inmuebles. Una medida que pusimos en marcha nosotros era el programa Rehabita, que era tú me cedes, no me vendes, me cedes el inmueble, me cedes tu vivienda, yo la rehabilito, la pongo en condiciones de habitabilidad energética y de accesibilidad y la exploto hasta que recupere la inversión. Y cuando lo recupere la inversión, te la vuelvo a dar. Te la vuelvo a dar. Tú no vas a mantener la propiedad de la vivienda, que es una forma de también incentivar, estimular a la gente que pueda tener vivienda vacía a que no la tenga vacía, porque la pueda tener en un cierto estado de conservación. Pero instrumentos podéis tener para intervenir, sobre todo también tributariamente o de estímulo. Empiezo por la generación de expectativas, es verdad, da mucho miedo. A mí me gusta mucho más hablar de lo que se hace que de lo que se va a hacer, porque las cosas tardan su tiempo. Pero sí que es bueno que la sociedad sepa que el gobierno es consciente de este problema y que el gobierno le va a dedicar todo el esfuerzo, vía la construcción de viviendas, vía la regulación, vía la colaboración público-privada a la que hacía antes mención Víctor, con colaboración público-privada con algunos fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Teníamos previsto edificar 20.000 nuevas viviendas. Hoy ya son 25.000 las que están en construcción. Quiere decir que espero que cumplamos con la generación de expectativas. A eso vamos. Y a eso nos estamos dedicando y poniendo nuestro empeño todos los días. Pero esto de expropiar a los grandes tenedores, que se lo escuché el otro día a una portavoz parlamentaria en el Congreso de los Diputados, ¿alguien piensa que las expropiaciones son gratis? Las expropiaciones van con justiprecio. O sea, el que el Estado pueda decidir expropiar un bien a un bien privado por una necesidad, no le sale gratis al Estado. Entonces, ¿estáis diciendo que el dinero público lo tenemos que dedicar a comprar viviendas de quienes se han dedicado a acumular viviendas y especular con ellas a precio de mercado? Que las viviendas de los grandes tenedores. Porque llegados a ese punto yo preferiría que el Estado expropiara las mías y no las suyas. ¿Por qué vamos a tener que comprar las viviendas de grandes tenedores para darles económicamente lo que ellos ni siquiera invirtieron en esas viviendas? Otra cosa, porque las viviendas vacías no están fundamentalmente donde se necesita vivienda. Las viviendas del mundo de la construcción no están donde hoy la gente quiera vivir, pero desde luego el instrumento de la expropiación es un instrumento al que solo le saca ventaja, si estamos hablando de las expropiaciones a grandes tenedores, los grandes tenedores. ¿Y por qué vamos a seguir favoreciendo a los grandes tenedores en la especulación de la vivienda? ¿Y por qué no hacemos unos programas que ya los permite hacer el Plan Estatal de Vivienda de adquisición de viviendas vacías para dedicarlas al parque social? Pero no de grandes tenedores, de cualquiera que quiera dedicar vivienda vacía a este tipo de programas. Hubo promotores de vivienda protegida que les pilló la crisis en mitad de la gestión de las promociones de vivienda pública que estaban haciendo y se quedaron vacías. Entre comprárselas a los grandes tenedores y comprárselas a estos propietarios fijando las condiciones de compraventa en lugar de un justo y precio de expropiación, hombre, yo preferiría dedicarme al otro. Pero luego hagamos una política de datos que sea real. Que las viviendas vacías no están en el centro de Madrid. Daros un paseo por donde hay zonas tensionadas. Y donde hay zonas tensionadas no hay viviendas vacías, las viviendas vacías están ahí. Y las viviendas vacías están en las segundas, las terceras y las cuartas residencias en la costa. Y las viviendas vacías que hoy quedan de algunos titulares públicos no sirven para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Y las viviendas, como están vinculadas al suelo, y me he empeñado en defender hoy la política del suelo, pues no se pueden desplazar. Esto no es como en la película, que cogemos el globo y llevamos la vivienda de un sitio a otro. Es decir, las viviendas están donde están. Y decir que eso puede ser una solución, que es la solución mágica y maravillosa, es estar muy fuera de la realidad. Ni las viviendas vacías están donde se necesitan que puedan estar, ni sería de justicia que invirtiéramos ahora los recursos públicos en enriquecer más a los que se han enriquecido especulando con la vivienda en algunos momentos. Vamos a centrarnos en poder poner viviendas asequibles a disposición de la ciudadanía, comprándolas también.
adquiriendo también y buscando las fórmulas de alquiler concertado que permite la ley estatal de vivienda y otras muchas cosas, pero no mediante cosas que pueden parecer soluciones mágicas que no tienen nada de mágico y que además detrás podrían seguir siendo un enriquecimiento de aquellos que especulan por la vivienda, ¿no? Bueno, el tema de las competencias y las obligaciones y la ejecución, por ejemplo, el bono joven y todo lo demás, ¿cómo se le puede a las autonomías las inversiones políticas que están obligadas a desarrollar y no las desarrollan? Y después, lógicamente, finalizado el ejercicio, tienen que devolver ese dinero, pero no han invertido, no lo han realizado, porque políticamente no le interesa. En el bono joven, ¿cómo se le puede obligar cuando devenga el gobierno, devenga ese capital, ese dinero a las autonomías, a un banco determinado? La normativa de la administración, sabemos que el formato y se tira un año, los estudiantes están diciendo en el tema de las becas que se lo tienen que pedir a sus padres, a sus tíos. ¿Cómo se puede obligar? ¿Cómo se podría obligar en el tema de que se agilizara y se cumpliera la normativa de la administración? Eso es... ¿Hay alguna otra? Pues rapidez, vamos, son las 12, tenemos que parar 15 minutillos, por favor, ser concisos en las preguntas. Yo quería preguntar de hoy en el BOCAM, en el Boletín de la Comunidad de Madrid, se ha publicado la modificación de la ley del suelo para permitir el cambio de usos terciarios a vivienda, con un texto bastante farragoso y con una solución creativa y extraña por parte de la Comunidad de Madrid. Quería saber un poco opinión al respecto. Vale. Bueno, yo como el compañero también soy concejala, no en un pueblo pequeño de la Sierra, sino en una ciudad grande al sur de Madrid, en la que se han hecho grandes esfuerzos por promover vivienda en régimen de alquiler a través de derechos de superficie sobre suelo dotacional. Esto se hace más de 10 años, antes de la crisis, con empresas mercantiles, hecho que nos ha dado algunos problemas porque efectivamente algunas quebraron y hemos acabado con la Sareb metida de por medio, y ahora estamos intentando promover de nuevo este nuevo sistema porque nosotros no disponemos de recursos para construir vivienda directamente, sino que lo tenemos que hacer sirviéndonos del sector privado precisamente. Y encontramos dos problemas en este sentido que ya les hemos comentado al Ministerio y que nos gustaría saber cuál es el planteamiento sobre esto. Porque, en primer lugar, las empresas que se prestan a este tipo de contratos siguen siendo empresas mercantiles. No tenemos, como en otros países de Europa, asociaciones sin ánimo de lucro. Y luego, las empresas que se prestan a este tipo de contratos tienen muchísimas dificultades para encontrar financiación, porque al final son contratos que se hacen por un número X de años que lo que les permiten es pues recuperar la inversión y generar un margen de beneficio X, pero luego la propiedad revierte otra vez al municipio. Gracias. Hola, buenas, me llamo Víctor Sánchez, soy de un pueblo que es Nuez de Ebro, en Zaragoza. Y rápidamente quería decir que para mí la mejor ley que se ha hecho en la historia de España es la Ley de Sanidad de 1986 de Ernest Lluch, pero que la peor fue la que hizo Aznar, creo, en 1998, que era la ley del suelo. La Ley de Sanidad tardó 3 años en hacerse con mayoría absoluta de Felipe González. La Ley de Aznar no sé cuántos años harían falta de hacer una buena en vez de la suya. Y yo lo que haría, que tengo una idea, no sé si valdrá de algo, es que al Estado le cuesta mucho hacer vivienda pública porque tienen que pagarla. Yo lo que haría sería un alquiler con derecho a compra, con ciertas coberturas para gente que tuviera problemas sociales o de algún tipo, en la cual, si una persona está pagando un alquiler social y tiene un problema, que hay una crisis, que se queda sin trabajo, pues igual que se cubren los ERES con los trabajos para que puedan seguir trabajando, que se cubrirá el pago de esa hipoteca o ese alquiler con derecho a compra para que pudiera seguir viviendo en su casa. Gracias. Vale, yo soy vicepresidenta de una asociación antirracista
y hicimos durante un tiempo investigaciones sobre la discriminación racial para el acceso a la vivienda. De hecho, incluso en la anterior legislatura, el Ministerio de Igualdad hizo un informe sobre la discriminación racial en el acceso a la vivienda. Es decir, que hay muchos datos y quería saber qué ideas tiene el Ministerio para intentar acceder o solucionar este problema que existe sobre la desigualdad en el acceso a la vivienda desde la perspectiva racial y de las personas migrantes. Vale, creo que ya, ¿no? ¿O había alguna más? Sí, pero no, por uno. Solo una palabra. El problema de los desahucios. ¿Qué es lo que es? Vale. Yo tengo una pregunta. Yo soy hispano-brasileño y trabajaba en Brasil en Fiscalía. Y jubilé y vivo aquí. Fui a comprar una vivienda aquí. Pero la vivienda usada, el impuesto es bajo. Y la vivienda nueva, el impuesto es 21% IVA. El gobierno no podría, no para mí, pero para las personas, bajar el impuesto, como ahora he hecho con aceite. Bien, yo no sé, alguna cosa con impuesto, porque 21% por impuesto en una vivienda nueva, yo creo que desestimula, no es. Perdón. Vale, Víctor, te voy a pedir una cosa, y es que organicéis algún otro foro de este tipo, porque voy a intentar contestar a la velocidad del rayo, pero algunas de las reflexiones que habéis hecho no se pueden contestar a la velocidad del rayo, y creo que hay materia como para que estas conversaciones las podamos tener cada X tiempo. Las hacéis en Ferraz, las hacéis donde queráis o en espacios abiertos, pero yo me ofrezco a que podamos seguir manteniendo conversaciones alrededor de la vivienda, sobre todo este tipo de cosas, porque nos van a enriquecer a todos. Sobre el bono joven o sobre el cómo hacer que se cumpla. Creo que el próximo Plan Estatal de Vivienda, ya lo ha dicho la ministra en alguna ocasión, pondrá algunos asteriscos sobre el desarrollo de los programas. Incluso algunos condicionantes sobre cómo hacer las inversiones en las comunidades autónomas. Quiere decir, cuando una comunidad autónoma, por ejemplo, dice que no tiene problemas de zonas tensionadas y no declara zonas tensionadas, que es lo que le permite hacer la Ley Estatal de Vivienda para controlar los precios del alquiler, pues nos está diciendo que no necesita ayudas al alquiler. Porque si no tiene zonas tensionadas, pues será que no tenga problemas y no necesite ayuda. Pues tendremos que reforzar a aquellas comunidades autónomas que en el desarrollo de la ley de vivienda estén diciendo: yo tengo un gran problema con la vivienda y aquí necesito más inversión para compensar los problemas que tengo. Y en ese tipo de cosas pues tendremos que mejorar el cumplimiento. Tendremos que hacer algunas cosas también desde el Ministerio. Tendremos que avanzar en simplificación administrativa y sobre el control de los datos que nos aportan las comunidades, porque muchas veces nosotros no sabemos hasta el final del programa. Luego aquí nadie devuelve un duro, o sea, aquí nadie devuelve un euro, mejor dicho, perdón, edades, ¿no? Pero al final, durante todo el proceso de desarrollo habrá que ver cómo están evolucionando y dónde se están invirtiendo esos recursos que son del Estado y que está financiando cerca del 70% de las políticas de vivienda de las comunidades autónomas. La mayor parte del presupuesto que dedican las comunidades autónomas a materia de vivienda son transferencias del Estado a través del Plan Estatal de Vivienda o de los fondos del mecanismo de recuperación, con un impacto altísimo. Y por tanto tendremos que ser un poquito más exigentes que lo que hemos sido hasta ahora en el cumplimiento y en los condicionantes, que creo que es una cosa muy importante. Preguntabais por lo que publica el Boletín de la Comunidad de Madrid de la conversión a locales de locales a vivienda. En este caso es la función social invertida, es decir, lo que era un local comercial lo convertimos en un alojamiento residencial, a priori mejor para cumplir con la función social de la vivienda, pero hay dos cosas que hay que ponerle el ojo. Uno, que esas viviendas reúnan condiciones de habitabilidad, que no se convierta en lo del TikTok. Y que no se convierta en lo del TikTok en los dos sentidos. Que no sean zulos y que reúnan condiciones de habitabilidad, y que después no te pidan 200.000 euros una vez que pase el periodo de gracia, porque me queda claro en el boletín el periodo de gracia. Hoy puedes hacer la reconversión, y hoy lo dedicas a vivienda, y hoy recibes un impulso público para poderlo hacer. Y mañana esas viviendas vamos a permitir también, como hemos hecho con la vivienda protegida, que se disparen los precios o no. Pongamos la atención donde puedan estar los riesgos
que publiquen o que deriven de normativas de esas características. Lo que decías de los dotacionales, ¿de qué municipio eres? Perdona. De Parla, como es. De Parla. Los dotacionales van a ser una respuesta para algunas cosas muy concretas, además, ahora mismo, y vamos a tratar de impulsar, no solo para aprovechar los suelos terciarios que no sirven para nada en algunos planeamientos, porque no hay más necesidad de comercial o de cualquier otro tipo de cosas y centrarlos en lo que es la prioridad que cubrir un alojamiento, sino también para cubrir el impacto de algunas cosas, ¿no? De repente, cuando llega una gran empresa a un territorio y llegan muchos trabajadores, una universidad nueva o algo, pues se produce un impacto sobre la oferta que no somos capaces de absorber, y que la ley, además de vivienda, potencia los alojamientos dotacionales. Es verdad que eso tiene que ir parejo y que unas comunidades autónomas lo tienen más desarrollado que en otras. Ya no voy a poner más de ejemplo Extremadura. Cataluña, por ejemplo, tiene muy bien desarrollado entidades del tercer sector de acción social que explotan o que gestionan esos alquileres con acompañamientos, además, a las personas que están en esas viviendas. Esto hay que potenciarlo también desde los ayuntamientos y desde el Estado, la participación del tercer sector. Volvemos a lo de que nos incumbe a todos, y nos incumbe a los privados, pero también nos incumbe a las organizaciones sociales, que las podemos meter también en la gestión y la participación de las políticas de vivienda, y en financiación también. Donde antes eran poquitos los que se dedicaban a dotacionales en colaboración de derechos, superficies y explotación, hoy son muchísimos. Los fondos de recuperación o los del mecanismo de recuperación desde hace 2 años han activado muchísimo ese sector económico, y donde antes quedaban licitaciones vacías, hoy hay competencia y más posibilidades de que podamos, con la competencia, controlar los precios. Pero esto daría para un monotemático, y me gustaría decirte muchas más cosas, pero vamos absolutamente fuera de tiempo. Hablabas de la ley del suelo del 98. Yo recuerdo, porque era portavoz del Grupo Socialista en el Congreso en materia de vivienda, sufrir con muchísimo dolor la época de los desahucios y el análisis de la crisis financiera o de la crisis inmobiliaria que hubo en nuestro país. Vino el gobernador del Banco de España, no sospechoso de ser un rojo peligroso en aquel momento, ni muchísimo menos, y nos puso encima de la mesa el impacto de 2 leyes. Una es la del todo urbanizable, con las consecuencias que pudo tener, y otra con la flexibilización de los préstamos, el haber pasado de los préstamos de tipo fijo a tipo variable, sometiendo a una necesidad de conocimiento financiero a la ciudadanía que no disponía la ciudadanía, y con unos contratos con unas cláusulas abusivas que fueron tremendas, en el que toda la responsabilidad las asumía casi en exclusiva el comprador. De aquellos polvos, de esas leyes, no solo la del suelo, porque el gobernador del Banco de España acabó señalando a Aznar como el responsable de la modificación de los préstamos hipotecarios, como el gran boom o el gran responsable de la burbuja inmobiliaria, pues tuvieron un impacto del que hoy todavía estamos sufriendo. Tened en cuenta que el haber vivido una crisis inmobiliaria no solo supuso lo que supuso sobre los desahucios, y con esto enlazo con quien decía algo de los desahucios también al final. No solo tuvo ese impacto, sino que se dejó de construir, se dejó de habilitar suelos, se dejó de habilitar vivienda, y seguramente hoy, para recuperar todas las viviendas que se tenían que haber construido entre 2009 y 2023, pues necesitemos algún tipo de plan de choque que nos permita activar muchísimo más la construcción. Vuelvo a generar expectativas, pero son esas expectativas que ya nos tenemos generadas. Y, por supuesto, evitar que estos desahucios se puedan producir, todas esas cláusulas abusivas, todas esas condiciones sobre los préstamos. Todo eso, afortunadamente, se ha ido corrigiendo en esta década, pero seguimos teniendo que tener mecanismos que impidan que las personas vulnerables, y por ahí la ley de vivienda también da alguna pista con los alquileres concertados, pues en un momento en el que se tengan que ver a privados de un lanzamiento de vivienda por causa sobrevenida y por causa no de dejación, sino de verdad de vulnerabilidad, pues activemos todos los mecanismos del Estado para poderlo proteger. Y también la ley de vivienda habla de esos mecanismos de mediación y de garantías para la ciudadanía. Vuelvo a meter una cuña publicitaria. En Extremadura lo metimos en una ley: ninguna familia con un niño menor puede ser lanzada en su vivienda si antes la administración no activa una alternativa habitacional, incluido el pago de la vivienda en el que esté viviendo en ese momento, para que no sean los propietarios de la misma los que tengan que asumir el riesgo. Y no sé si me olvido algo, si nos pasáis ese informe sobre discriminación racial en el acceso a la vivienda,
Pues igual que ha hecho Víctor, pues sí, se lo pediremos al Ministerio de Igualdad para ver qué propuestas puede haber, que yo personalmente no las conozco, seguro que alguien en el Ministerio las conoce y desde luego, bueno, pues España no está en las condiciones de otros países. En Estados Unidos te hacen una entrevista y te miran de arriba a abajo antes de decidir si te alquilan una vivienda o no, pero sí se pueden producir esos elementos de discriminación que nos incumben a toda la sociedad y que sin duda hay que evitar, ¿no? De hecho, en mi pueblo, cuando yo planteé de que venían inmigrantes, la cosa era mucho más dificultosa. Bueno. Sí, siguen pasando esas cosas. Y por último, el tema de fiscalidad, sí, la vivienda protegida tiene regímenes de fiscalidad distintos y una alianza de país que pongamos encima de esa, la seguridad jurídica y la fiscalidad son dos asuntos que tienen que copar medidas también en los próximos tiempos. Vuelvo a generar alguna expectativa, pero en fin, en cualquier caso, disculparme la velocidad en la respuesta. A cambio me ofrezco a que lo podamos hacer más veces y muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, vamos a recoger el guante. Yo creo que tenemos que hacer una gran jornada para hablar de lo que se ha hecho y de las expectativas cumplidas, que se han cumplido muchas expectativas, y sobre todo yo creo que también nos ha llenado la libreta de argumentos para este verano, después de esta escuela, poder ir a las comidas familiares, a las paellas, a las meriendas, a las copas, para poder decir que hay un gobierno que está haciendo mucha política de vivienda, y agradecer a todo el Ministerio y en especial a Leire pues haber venido esta mañana a explicárnoslo. Muchas gracias.